Saludos estimados, soy Bruno Abreu y hoy iniciaremos la primera unidad del curso de Imperialismo y Descolonización. Como sabrán, esta unidad está dedicada al abordaje del imperialismo, ya que se considera un tema fundamental para comprender y conocer el concepto de descolonización, ya que nos permite tener nociones generales de lo que fue la situación colonial y comprender el por qué se llegó a ella y cómo se llegó a ella. Así que sin demoras iniciaremos el abordaje del concepto de imperialismo. Bueno, el imperialismo es un fenómeno histórico de larga data, es decir, no se trata de un fenómeno reciente ni exclusivo del siglo XX y del siglo XIX. En la antigüedad ya existieron grandes imperios y en la modernidad es conocido que Portugal y España protagonizaron un gran expansionismo imperialista que en gran medida se vio reflejado en la conquista de América. Quiero hacer énfasis en que el imperialismo que trabajaremos nosotros se extiende desde 1870 hasta 1914, o sea, hasta la Primera Guerra Mundial. Es lo que Lenin denominó el gran imperialismo del siglo XIX. El imperialismo consiste en el dominio de un Estado sobre otros territorios y poblaciones que se encuentran fuera de su jurisdicción. Es decir, ese Estado extiende su poder y muchas de sus instituciones más allá de las fronteras de su territorio. El Estado que domina adquiere el nombre de metrópoli y el territorio dominado adquiere el nombre de colonia. El gran imperialismo puede definirse como el proceso de expansión de las potencias industriales europeas hacia las distintas regiones del mundo, sobre todo hacia África y Asia. El territorio africano fue realmente repartido entre las potencias, al igual que el asiático, como si se tratara de una porción de torta. Este proceso se desarrolló gracias al estímulo de diversos factores y a continuación trabajaremos cada uno de ellos detenidamente. Los primeros factores que abordaremos son de índole económico. Entre los diversos factores que impulsaron este proceso, o si se quiere, entre las causas del imperialismo, se encuentran estímulos de índole económico. Y muchos historiadores afirman que estas son las causas más importantes del proceso durante el siglo XIX. En Europa se desarrolló en este siglo un proceso que irradió sobre todos los países y que es fundamental como trasfondo del tema que estudiamos. Este proceso es la revolución industrial. A grandes rasgos, la revolución industrial es el proceso por medio del cual los países europeos, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, introducen mejoras en su producción industrial mediante el empleo de nuevas tecnologías, sobre todo la maquinaria productiva, e innovaciones en la organización de la producción, como por ejemplo el sistema de fábricas. Estas mejoras generaron un gran incremento de la producción, una mejora en la calidad de los productos y un aumento en las ganancias para los países industriales, obviamente. Sin embargo, este sistema productivo que se gestó era sostenible en la medida en que los europeos pudieran conseguir mercados para colocar sus productos y materias primas para sostener la industria. Europa no contaba ni con las materias primas ni con los mercados suficientes para sostener este sistema por mucho tiempo. Un negocio rentable era entonces la colonización de nuevos territorios y nuevas poblaciones. Las potencias impulsaron en las colonias la producción de las materias primas que necesitaban para su propia industria, así como también impulsaron pautas de consumo que se ajustaran a su producción con el objetivo de obtener nuevos mercados en los cuales colocar, ¿no?, sus mercaderías industriales. A continuación,
abordaremos el siguiente factor o los siguientes factores que son de índole demográfica. El despegue industrial de los países europeos no dio lugar solamente a consecuencias positivas, sino que también ocasionó importantes problemas internos en estos países. Como resultado del incremento de la producción de alimentos y también unos inicios de bonanzas en materia industrial, la población se incrementó enormemente. Sin embargo, las clases ricas seguían siendo una minoría y el campesinado se vio muy afectado en su actividad productiva, al igual que la clase obrera, que debido a su condición aumentó su descontento y constituyó, junto al campesinado, un peligro, digamos, para la estabilidad política de estos países. Los sectores mayoritarios, relegados en la sociedad capitalista industrial, generaron una presión interna que fue muy importante y que tuvo la respuesta por parte del gobierno como el estímulo a la inmigración a ultramar. O sea, los gobiernos responden a esa presión interna mediante el impulso de la inmigración. Digamos que esta fue la válvula de escape que permitió a los países europeos salir del ahogo demográfico en el que se encontraban. Y la colonización de nuevos territorios fue la mejor alternativa en este caso para impulsar dicha emigración. Es importante resaltar también, ¿no?, que la población europea llevaba pautas de consumo, costumbres y conocimientos propios de Europa, por lo que conformaron una especie de núcleo que realizaba un proceso de colonización cultural en las regiones dominadas. Los siguientes factores que abordaremos serán los tecnológicos. Existen factores de índole tecnológico, ¿no?, que fueron sumamente importantes también en este proceso. Se puede decir a grandes rasgos que los europeos contaban con una enorme superioridad tecnológica frente a sus colonias, y esta fue la herramienta que hizo posible en gran medida, ¿no?, ese sometimiento y el ejercicio del dominio por parte de los europeos, porque de lo contrario los nativos iban a lograr imponerse si no contaran con esa superioridad tecnológica Europa. Cabe resaltar entre esta superioridad tecnológica el gran desarrollo armamentístico que tuvo Europa en este periodo. Las armas de guerra comenzaron a producirse en gran escala y fueron perfeccionadas constantemente, de manera que eran un instrumento de coerción muy importante para los ejércitos europeos. A su vez, las potencias habían logrado enormes avances en materia de comunicación y transporte. El ferrocarril, por ejemplo, fue clave en este periodo y posibilitó la comunicación rápida y el transporte de productos y materias primas a gran escala, así como también posibilitó el traslado de las tropas. El barco a vapor conectó aún más la metrópoli con las colonias, y el submarino o los submarinos, ¿no?, desarrollaron una red de comunicaciones que para las décadas anteriores era impensable, manteniendo un contacto y un manejo de información muy fluido entre metrópolis y colonia. Los siguientes factores son ideológicos. Las causas ideológicas son claves porque en ellas reside la argumentación de la empresa imperialista y su legitimación, ¿verdad?, frente al mundo y frente a la población. Los europeos afirmaron y se afirmaron en las ideas de la superioridad de la raza blanca frente a los negros y los indígenas. Reclamaron su derecho como raza superior a imponerse sobre las demás y dominarlas. Se consideraba que los logros de la civilización europea se debían justamente a dicha superioridad
Y el hecho de que los africanos y los asiáticos no contaran con una cultura tan desarrollada como la europea era, según los argumentos de la época, una prueba clara de esa inferioridad. Lo más impactante en estos aspectos es que este discurso no provenía solamente de cualquier persona de la época, sino que surgía de alguno de los científicos, ¿no?, entre comillas, más conocidos de su tiempo. Se recurrió a la biología para explicar la inferioridad de las demás razas y se difundió la teoría sociológica del darwinismo social, que fue elaborada por Spencer. Básicamente, en esta teoría se trasladaban las ideas de Darwin al ámbito social para sostener que los ricos eran más aptos que los pobres y por eso dominaban y primaban sobre ellos, y que también las sociedades más avanzadas eran superiores y estaban destinadas a primar sobre las inferiores. Se dio entonces por parte de los europeos una situación de etnocentrismo. A continuación, abordaremos los factores o las causas estratégicas. Además del prestigio que implicaba para la época y para los países de esa época contar con territorios coloniales bajo su dominio, era sumamente estratégico tener posesiones. De los mismos, ¿verdad? La adquisición de territorios en el exterior, geográficamente ubicados en zonas de importancia comercial, por ejemplo, era una buena estrategia para controlar las rutas comerciales, pero también constituían una clave para el negocio europeo. A su vez, existían territorios geográficamente imprescindibles para la defensa de los territorios coloniales. Por medio del establecimiento de guarniciones militares, entonces los europeos lograban defender el dominio sobre esas zonas. El imperialismo, entonces, era también una jugada no solo económica, sino que también estratégica para controlar el comercio, justamente. Las materias primas, los mercados, todos dependían de las estrategias de manejo del territorio y de la zona geopolítica más importantes en el mundo para lograr justamente primar sobre las demás potencias. A continuación compartiré con ustedes un mapa del resultado de este proceso, un mapa internacional que muestra la conformación de los grandes imperios coloniales en este periodo y que es un gran reflejo de la realidad que se gestó en el ámbito internacional. Como pueden ver, cada una de las potencias imperialistas está con el mismo color que le corresponde a sus territorios coloniales. Con rosado podemos ver el imperio inglés, que tomó gran parte de África, toda la zona de India y de lo que actualmente es Pakistán, y también una parte importante de Indochina. El imperio francés, que se encuentra con azul, tomó prácticamente todo el norte de África, así como algunos territorios más, y sobre todo la zona indochina de lo que después va a ser Vietnam, Laos, Camboya, que justamente se van a enfrentar a esta potencia en las décadas posteriores. Se puede ver también como el imperialismo inglés iba hasta Australia y Canadá, sin embargo con estrategias, ¿verdad?, de dominio muy distintas. Los antiguos imperios coloniales, España y Portugal, tuvieron una reducción enorme, por decir así, de sus territorios. En realidad fue Portugal quien mantuvo dominio sobre territorios ajenos a su jurisdicción. La situación que se gestó entonces con este proceso de expansión imperialista de Europa
fue de extrema desventaja para las colonias afroasiáticas porque en realidad se vieron implicadas en una relación que la desfavorecía de muchos modos. En primer lugar, porque sufrían un dominio político y militar por parte de las potencias, así como también un dominio económico. La relación económica que se entablaba entre metrópoli y colonia básicamente consistía en la venta de materias primas a precios muy bajos por parte de las colonias y el consumo y la importación de productos elaborados e industrializados desde las metrópolis, o sea, desde Europa, a precios muy elevados. Esta relación terminó esterilizando el potencial económico, político y la autodeterminación de estas poblaciones en sus respectivos territorios, de manera que se vieron muy desfavorecidas y no fueron capaces de explotar los recursos y el potencial de su propia nación. Esto sería todo por hoy y a continuación, en la próxima unidad, estaremos trabajando el proceso de descolonización. Saludos a todos, chau chau.